el tema 3 de la transmisión de la fe es el tema del triángulo de la educación cristiana. Lo llamo triángulo porque por lo general suele ser el triángulo de las Bermudas, porque la transmisión de la fe se termina perdiendo dentro de ese triángulo, ¿no? Si está bien equilibrado ese triángulo, la fe se transmite bien. ¿En qué consiste ese triángulo de transmisión de la fe desde la gestación a la madurez, ¿no? Bueno, la educación, la transmisión de la fe necesita tres polaridades, por eso se llama triángulo, ¿no? Bien equilibradas para la transmisión. Decíamos que se gesta, es decir, que no es el mero conjunto de conceptos que se enseña, sino el proceso de gestación, de nacimiento y de crecimiento y de desarrollo y madurez de una persona que asimila la vida nueva de Cristo resucitado. Esto es la transmisión de la fe, el proceso de gestación, nacimiento, crecimiento, desarrollo, madurez de una persona que asimila la vida nueva de Cristo resucitado. Por eso, estas tres polaridades en el proceso de transmisión son un padre, un hijo que recibe y una libertad que para adherirse sería, ¿no? Entonces, la Sagrada Escritura está en el centro de ese triángulo comunicativo, pero se necesita padres generadores de vida nueva que nace de la palabra, de la revelación. Yo decía, ¿cuándo uno deja de ser padre? Cuando uno simplemente transmite conceptos, quiere poner simplemente su idea, deja de ser padre de la fe. Porque es cierto que el contenido ya lo tenemos, está el catecismo, está la palabra de Dios, está claro el contenido, por lo menos eso creo, ¿no? De lo que yo tengo que transmitir. El problema es el proceso, cómo yo voy a llevar a hacer un proceso. La fe no nace de un concepto, la fe no nace de una idea, la fe no nace de una ética. Entonces hay un gran problema acá, ¿no? Para ser padre de la fe yo tengo que llevar a que la persona con libertad adquiera, podríamos decir así, el deseo de asimilar aquello que yo le estoy ofreciendo, ¿no? La tradición educativa se llama transmisión de la educación cristiana o de la fe. La tradición educativa sería el padre. El padre tiene un modo de hablar, ¿no? De transmitir. Y en segundo lugar es la autonomía, la libertad de los hijos de Dios, la recepción filial. Si no hay recepción filial, no hay transmisión de la fe. Tiene que producirse esa comunicación, tiene que producirse esa recepción filial dentro de la fe. En el centro de ese triángulo, decimos, está la Sagrada Escritura, que es aquella que va a ir iluminando esa realidad de la autonomía o la libertad de los hijos de Dios, esa recepción filial. Y en tercer lugar, dentro de ese triángulo, si se cierra bien el triángulo, porque si no puede quedar abierto y ya no es un triángulo, ¿no? Entonces falta un aspecto que es la pertenencia a la única iglesia. Entonces tengo un padre, una recepción filial y la pertenencia a la única iglesia. Un evangelio sin iglesia viene del enemigo, porque el que no te predica la iglesia no está predicando lo que predica Jesucristo, sería, ¿no? Es decir, la comunidad fraterna, donde hay un padre hay un hijo, donde hay un hijo, donde hay hijos hay hermanos, hay una comunidad fraterna, está la iglesia, ¿no? Este es el fruto de la transmisión de la fe, la comunidad, la fe en la iglesia, vivida en la comunidad como cuerpo de Cristo. Entonces, en este esquema hay que tener en cuenta que la fe se recibe, no es producción del hombre, se recibe, ¿no? Es obra de Dios. Es cierto que el Padre es un instrumento, ¿no? El Padre, me refiero al transmisor de la fe, es un instrumento, pero es obra de Dios, es un don y esta da vida eterna. Por eso la iglesia está llamada a transmitirla, ¿no? Por eso se necesita padres, recordando que es solo instrumento de esa transmisión, de ese don de Dios. Así es entendible que la salvación comienza en Dios, no en el hombre, pero también es entendible que la fe cristiana no puede ser Cristo sí, iglesia no, porque los dos están inseparablemente unidos como la cabeza con el cuerpo. Esto lo dice San Pablo, ¿no? Colosenses 12, Corintios 12 también, ¿no? Entonces, en segundo lugar, sin libertad, por eso decíamos recepción filial
la recepción del Hijo, pero que tiene que tener una autonomía, una libertad de hijo de Dios. Es decir, sin libertad, sin la libertad de los hijos de Dios, no hay asimilación de la fe. Y por lo tanto no hay identidad cristiana, y sin autonomía de hijo no se llega a la madurez de la fe. Muchos de nuestros chicos vienen obligados y no se les transmite por lo tanto la fe, van enojados después, ¿no? Yo les contaba a ustedes que me supo pasar una vez en un colegio que tuve que ir a predicar a un grupo de jóvenes del secundario, que eran como, no sé, 200 chicos más o menos, y era todo un fin de semana, viernes, sábado y domingo. Yo empezaba el viernes a la mañana con ellos. Y la regla para los directivos, yo les había dicho que no vayan obligados. Bueno, me sorprendió ya cuando entré al salón, porque había 200 chicos. Y yo digo, güey, todos estos chicos quisieron venir por propia voluntad, me parece extraño, ¿no? A este retiro espiritual, algo que ellos no conocen, que se ve que hicieron buen trabajo los docentes. Pero cuando voy entrando al salón, me doy cuenta de que los chicos estaban obligados a ir al retiro. Entonces le agarro a la directora y le pregunto, señora, disculpe, le digo, habíamos quedado de que vengan los que querían venir. Me sorprende que haya 200 y yo no los veo bien dispuestos. Están todos mirando para otro lado, hablando entre ellos. No. Cuando fui entrando me di cuenta de eso. Esto es antes que yo empiece a predicar, ¿no? Y me dice, no, padre, pasa que si no iban a venir 2 o 3, me dice, ¿no? Así que nosotros preferimos decirle que el que falta se lleva la clase de religión a diciembre. No se puede, un retiro espiritual no se puede hacer. Una cosa es un examen del colegio, donde yo le tenga que obligar al chico porque él se comprometió a venir a un colegio que tiene ciertas reglas y por lo tanto tiene que rendir el examen y el contenido que se le pide. Pero en este caso no, porque estamos hablando de transmisión de la fe, de un retiro espiritual, tiene que ser algo voluntario, ¿no? Así que se imaginan que me empecé a preocupar porque yo digo, ¿cómo voy a hacer para estar viernes, sábado y domingo con 200 chicos en un lugar cerrado que no quieren saber nada con escucharme ni escuchar a Dios sería, ¿no? Entonces empecé a rezar, empecé a agarrar la guitarra, dejé a un lado la carpeta con las predicaciones que traía y empecé a hacer oración, empecé a pedir al Espíritu Santo y el Señor me dio una imagen en la cabeza, un chico con una moto que venía así con todo y se destrozaba contra un camión. Y yo empecé a rezar en voz alta por la cantidad de jóvenes que hay que desprecian la vida, que porque se sienten muertos intentan sentirse vivos por medio de acciones peligrosas como andar como locos en la moto, que terminan destrozando su vida, su familia por eso, ¿no? Entonces de golpe todos los chicos se habían quedado callados y todos quedaron en silencio y algunos empezaron a llorar y yo no entendía por qué. Entonces, cuando terminó la oración, que duró mucho tiempo, fue un momento de oración muy fuerte con los chicos recién empezando el retiro, y se acerca una chica evangélica, que no era de la iglesia católica, pero muy dispuesta, muy abierta, y me dice, padre, ¿usted sabía algo de nuestro amigo? ¿Qué le pasó la semana pasada? No, le digo yo, no me contaron nada. ¿Qué le pasó a tu amigo? No, era el mejor compañero nuestro acá del colegio y él le gustaba demasiado las motos y se destrozó la vida contra un camión, dice, ¿no? O sea, y nosotros quedamos muy dolidos y cuando usted empezó a rezar y a pedir por eso, nosotros empezamos a entender que Dios quería hablarnos a nosotros y bueno, para que nosotros no vivamos así, ¿no? Entonces fue una experiencia muy linda porque ese día confesé hasta las 4 de la mañana. Muchos de ellos se acercaron por primera vez a la confesión, o algunos no estaban bautizados, pero fue una experiencia muy bonita. Entonces lo que quiero decir es que lo primero que yo tengo que lograr es apertura, es la libertad de la persona para empezar a recibir después la predicación, porque si no, no se puede, tiene que haber un cierto vínculo con la persona, ¿no? Para que haya esta transmisión. Entonces, por eso la libertad de los hijos de Dios, sin esa libertad no hay asimilación de lo que yo pueda predicar, si hay obligación simplemente. Y por lo tanto no hay identidad cristiana. Y decíamos, sin autonomía de hijo no se llega a la madurez de la fe, a la autonomía después de un padre, ¿no? Entonces, en tercer lugar, decíamos dentro de este triángulo, la verdadera madurez se alcanza
con la pertenencia a la única iglesia, ese es el fruto de la transmisión de la fe. O sea, la comunidad de hermanos, la comunidad fraterna, es decir, la identidad genera pertenencia. Y la pertenencia genera comunión, y la comunión genera fraternidad, genera hermandad entre nosotros, porque el Padre no solo genera hijos, el Padre genera hermanos, genera vínculos nuevos. Y esto me libera de una ética individualista que a veces en la iglesia se predica. Esa ética individualista, como decía el Papa, tipo de francotirador, donde cada uno va a agarrar su pistola porque esta es la virtud que yo necesito conseguir para mi vida, ¿no? Acá hay una comunidad, es decir, ¿no? Y el Señor te está llamando a vivir en medio de esta comunidad. Bien, esto con respecto al triángulo. Ahora vamos a ver las patologías de la comunicación de la fe o de la predicación. ¿Cuáles son las enfermedades de la predicación? Eso en el cuarto video, en el siguiente video.